Jesús. Estoy muy contento y un poco sorprendido porque estoy viendo más de lo que yo pensaba ver. Encuentro que han hecho una gran labor. Dios ha bendecido a Juan Tomás. Es hermoso estar aquí y ver cómo Dios está trabajando en la obra y cómo la iglesia se mantiene firme. Le damos las gracias por los obreros que están trabajando aquí en esta obra, por los hermanos que le están apoyando. Sabemos que es dura la batalla, pero el evangelio es para valientes, no para cobardes. Tenemos que incentivarnos y tenemos que darnos ánimo unos a los otros, porque si no nos animamos nosotros, nos enfriamos. Y el arma más poderosa que tiene Satanás es el desánimo. Pero nosotros los cristianos nadie nos desanima. Amén. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, amén, que es más grande que cualquier cosa. Amén. Tenemos a Dios en cada uno de nosotros. Hoy vamos a tratar que nosotros somos salvos por fe, que el Espíritu de Dios es recibido a través de la fe. Vamos a hablar aquí de la iglesia de Gálatas. Fueron los versículos que el hermano leyó, Narciso. Es lo mismo en Gálatas capítulo 3, comenzando del 1. Y vamos a ir poco a poco, hasta que Dios nos lo permita, y lleguemos al tiempo del Señor presente. Quizás no lleguemos a los 18, pero vamos a sacarle provecho mayormente a lo que uno pueda, según lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Primero quiero anunciar que la Biblia, vamos a orar primero. Oh Padre eterno, Padre santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la honra y la gloria, porque solamente usted es digno de toda alabanza y de todo honor, Padre. Bendice a tu iglesia aquí presente para que puedan recibir tu palabra y con denuedo y que pueda penetrar su corazón y dar frutos espirituales. Y bendíceme a mi Señor para que pueda, Señor, llevar tu palabra lo más espiritual posible. Edifica a cada uno de nosotros y que podamos salir cada día más parecidos a Cristo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. La Biblia es el manual que todos los creyentes necesitamos y nos guía a toda verdad y nos ayuda en todas nuestras necesidades, tanto espirituales como seculares. Una de las cosas en que la Biblia nos ayuda es a permanecer fuerte, alabando y glorificando a Dios, estando siempre contentos, porque el Señor dice estar siempre gozoso. Y la Biblia nos da la fortaleza a través del Espíritu Santo cuando nosotros aprovechamos la palabra de Dios y no somos simples oidores, sino hacedores de lo que hemos leído y lo ponemos en práctica en nuestras vidas. También la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros a no repetir los errores que en otro tiempo otros creyentes en el pasado hicieron esos errores. Ahora quiere decir que a través de la iglesia de Gálatas vamos a ver cómo los creyentes de Gálatas cometieron varios errores que hoy día también nosotros no estamos acentos de pasar. Esta es una iglesia nueva. Gálatas fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó y le predicó el evangelio, le enseñó que solamente a través de la simiente de Abraham podíamos ser salvos a través de la fe, y que esa promesa Dios se la dio 430 años atrás, y que esa promesa es primero que la circuncisión, primero que la ley, y es antes de haber fundado el pueblo de Dios, el pueblo judío. Quiere decir que esa promesa no puede ser invalidada por otra promesa, porque todos los pactos de Dios están todos trabajando activos. Ningún pacto de Dios ha dejado de funcionar en la vida de un cristiano. El pacto de la ley está vigente, pero solamente una norma de vida de un cristiano, pero no nos lleva a salvación, porque la ley fue dada simplemente para mostrar la justicia de Dios y para mostrar los pecadores que cada uno de nosotros somos, y para llevarnos a Cristo, porque la ley es el ayo que nos llevó a Cristo y nos muestra en realidad lo que nosotros somos verdaderamente. Al ver cómo personas
cómo Pablo forma la iglesia en Gálatas, dura aproximadamente 2 años y medio, 3, predicando, la deja plantada y decide un día irse porque ya dejó hermanos que ya estaban preparados espiritualmente para hacerse cargo de la iglesia. Ya estaba confiado en que lo que él le había enseñado, ellos lo habían asimilado, y se va tranquilamente confiando que iban a seguir fijo en la enseñanza, mirando a Cristo crucificado, y que solamente a través de Cristo, la fe en Cristo, porque la única fe que salva es la fe en Cristo, porque la fe en sí no salva, sino la fe que salva depende a dónde te la aplique. Y la Escritura dice que se debe aplicar directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque tú puedes tener fe en otras cosas, pero la fe que salva, la fe que justifica, la fe que nos hace libres, la fe que nos lleva a Cristo, la fe que vivifica, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pablo está un poco, ¿cómo se dice?, preocupado o desconcertado. No sabe qué hacer, qué pensar o qué decir al ver cómo este pueblo, después de haber recibido la palabra de Dios, han seguido un evangelio diferente, porque han venido unos judaizantes después que Pablo salió y vinieron a los Gálatas y les predicaron un evangelio diferente. Los judaizantes son personas judías que se convirtieron al cristianismo y querían seguir con la obra de la ley y querían seguir con el legalismo judaico. Y Pablo le dijo que solamente eso no servía para salvación, porque la ley no salva. Y dice también que todo aquel que esté bajo la ley está bajo maldición, porque si no cumple exactamente la ley, no puede agradar a Dios. Y la ley nadie lo puede cumplir con un ser humano. Pero damos las gracias porque el Señor Jesucristo la cumplió. Dice que estamos al final de los tiempos. Es una iglesia nueva, es una iglesia que necesita madurez, es una iglesia que necesita más de la palabra de Dios. Pero sabemos que el hermano Modesto ha hecho su obra y tiene un hombre que sabe también predicar la palabra de Dios, que está preparado. Quiere decir que ustedes están cada día recibiendo más bendiciones de Dios. Y vemos al hermano también en Narciso, también, que está preocupado por esta gran comisión que Dios ha formado aquí en esta iglesia, y le damos las gracias por eso. Entonces, al ver Pablo, que estaban siendo de una manera perturbado y confundido, Pablo le escribe una carta. Y al principio Pablo le dice, cuando vamos a Gálatas 1, el versículo 6, ahí comienza, Pablo le dice: estoy totalmente sorprendido, anonadado, de que tan pronto yo me he alejado de ustedes. Ustedes han sido un evangelio diferente, pero no hay otro evangelio diferente, hay un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo. Pero si yo vengo y le predico un evangelio diferente, o si nosotros venimos, quiere decir los apóstoles, y le predicamos un evangelio diferente, se llama anatema. Pablo le está diciendo: si yo le predico este evangelio y luego me caigo en un caballo y me doy un golpe en la cabeza y vengo y predico un evangelio diferente, yo soy anatema. Porque el evangelio que yo le he predicado a ustedes no es mi evangelio, es el evangelio de Cristo. Y nadie puede quitarle y nadie le puede poner, ni aún yo, después que lo prediqué. Entonces vemos a Pablo de una manera enfrentando a ese pueblo que se estaba dejando arrastrar por los judíos, calcitrantes, como dice, personas que querían vivir bajo el judaísmo, bajo la ley, que la ley no salva, sino la ley nos dice a nosotros que es los pecadores que somos. Y vamos también a ver el tiempo que Jesucristo tuvo que bregar con este pueblo. Aquí dice en Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué es un insensato? Un insensato es una persona imprudente e inmadura en todos sus actos. Entonces, él estaba diciendo: ¿cómo es posible que yo le haya predicado la palabra, he puesto gráficamente ante sus ojos a Cristo crucificado? Ahora, ¿quién lo fascinó? ¿Quién lo embrujó? ¿Quién lo engañó para seguir un evangelio diferente? Era tan grande la inconsecuencia del pueblo de Gálatas
que era tan grave y tan extraña que solamente a través de una fascinación de algún hechicero pudieron haber cambiado lo que Pablo le había enseñado. Y Pablo estaba sorprendido. Pablo le dice: yo le he puesto gráficamente, que ustedes han podido ver, palpar y leer a Cristo crucificado. ¿Cómo pues ahora ustedes cambian a otro evangelio diferente? Si la verdad, ¿cómo te van a seguir? Después de que te abrazaron la verdad, después que te abrazaron a Cristo, ¿cómo van a seguir un evangelio diferente? Porque el único evangelio que salva es el evangelio de Cristo. Vemos también que el argumento de Pablo en sí era porque Pablo había sido él salvo. ¿Por qué? Por fe. Y vivía por fe. Entonces, ese es el argumento de Pablo de acuerdo a su experiencia personal. Quiere decir que la única fe que salva es la fe en Cristo. Y vemos aquí también que en Gálatas 2:3 dice Pablo, le hace una pregunta muy seria. Pablo quiere preguntarle a ellos y le dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe? Pablo se refiere aquí en el momento de la conversión de cada uno de ellos. ¿Fue por la observancia de los preceptos y estatutos de la ley, o fue por oír la palabra de Dios a través del Evangelio? Es decir, por fe, por recibir el mensaje que se le predicó y donde emana el poder santificador del Espíritu Santo. ¿O acaso procedía de la perfección con que habían cumplido las exigencias de la ley? Pablo le está preguntando: ¿cómo va a ser si ya ustedes recibieron el Espíritu a través del Evangelio? Como dice Efesios 1:3, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí estamos hablando que también Cristo en nosotros y nosotros en Cristo hemos recibido la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está confirmando que no fue la ley, fue por la predicación de la palabra de Dios, porque el Evangelio tiene poder, el Evangelio es vida. Y vemos también, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por oír la palabra de Dios. Quiere decir que no hay otra fe, sino a través del Evangelio. Y esa fe no es de nosotros. La fe que nosotros recibimos es de Dios. Y Dios nos la regala, porque la fe es un regalo de Dios. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Cuando dice que por gracia que recibimos un regalo que Dios dio. Y don significa regalo. Y ese regalo lo recibimos de Dios. La fe no es de nosotros. Dios nos la concede a nosotros cuando nosotros creemos en Él. Porque la fe en sí no salva. La fe salva, depende de dónde pongas tú tu fe. Y la única fe que salva es cuando tú la pones en Cristo. En ningún otro hay salvación. Y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. Hay un solo nombre dado a los hombres para salvación, que es Cristo Jesús. No podemos ser engañados. Recuerden que la iglesia de Gálatas fue confundida, fue engañada por personas que realmente querían agradar a Pablo y querían agradar a los judaizantes. Y no podemos estar en dos caminos. Hay un solo camino. No podemos agradar a los hombres antes que a Dios. Porque si agradamos a los hombres, no somos siervos de Dios. Tenemos que agradar lo que dice su palabra. Y fuera de su palabra no es verdad. Yo siempre he dicho que mi palabra no vale un centavo. Pero la palabra de Dios sí tiene valor. Porque es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos, que penetra
y hasta partir el alma. Quiere decir que nosotros debemos creer en esa palabra. Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino, nuestra vida espiritual, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y tenemos que estar firmes en ese conocimiento. Tenemos que practicar y leer la Biblia siempre. No podemos apartarnos de Dios. Mire, cuando usted deja de leer la Biblia, usted se enfría y se aleja más de Dios. Mientras usted está leyendo la palabra por la mañana, al mediodía, en todo tiempo, usted crece espiritualmente, se acerca más a Dios y tiene más conocimientos de Dios. Y Dios no quiere personas que no lo conozcan a Él. El deseo de Dios es que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Tengamos una relación personal con Él. Y si tú no tienes una relación personal con Dios, búsquela. Porque solamente Dios puede mantenerlo firme, en la correcta dirección. Que a través de la palabra de Dios podemos crecer espiritualmente. Aquí vemos que en Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más por la fe mía. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y por fe hasta que Cristo venga. Usted tiene que permanecer firme en la fe en Cristo y que nadie lo haga cambiar de camino. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, que es el Señor Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Nuestra vida es Cristo. Quien nos da la salvación y vida eterna es Cristo. Quien fue a la cruz del Calvario por nosotros fue Cristo. Y tenemos que depender totalmente de Cristo. Y Él envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros en su nombre. Para que donde estemos nosotros, Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y está intercediendo por nosotros. En todo momento, la gente de Dios Padre. Y así que está intercediendo por esta iglesia para que no le pase lo que le pasó a Gálatas. Para que no sean confundidos. Y para que no sean pervertidos el Evangelio de Cristo en esta iglesia. Sino que sigan una sana doctrina. Viviendo y glorificando a Dios. Dice que la justicia es de Dios. Entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Es cuando un cristiano vive agradando a Dios y vive una vida santa para Dios como un regalo. Cuando usted reconoce que lo que Dios ha hecho con nosotros es algo maravilloso, que nosotros no nos merecemos, nosotros vivimos una vida agradecida al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y no nos podemos apartar de Él. Tenemos que estar firmes para que no podamos caer fuera de la tentación. Dice que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como yo les digo ahorita. Es un don de Dios, un regalo de Dios, una bendición de Dios. La salvación y la fe es un regalo porque no procede de nosotros, sino de Dios. Qué bendición es seguir a Dios. En otras palabras, no es la fe que salva, sino la que salva, sino a quien pone tu fe, para que la fe sea efectiva. Y para ser efectiva la tenemos que poner en manos de nuestro Salvador. Como dice Filipenses 3:9. Y cuando tenemos esa fe, vamos a ser hallados por Él, no temiendo nosotros nuestra propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Quiere decir, cuando Jesucristo venga y nos encuentre seguro, firme en la fe en Cristo, dice que no tendremos nosotros nuestra propia justicia. Porque nuestra propia justicia depende de la ley. Porque nosotros somos justos, somos buenos. Mire, cuando usted está en la ley, no hay nadie más espiritual que usted. Usted es el más espiritual, todos tienen defectos, todos son señalados. El único puro es usted, porque usted es legalista. Y el legalista no tiene otra persona espiritualmente por encima de él, porque eso pensaban los fariseos en su tiempo, bajo la ley. Y el legalismo le ha hecho mucho daño al Evangelio. Nosotros no podemos ser legalistas, nosotros tenemos que estar llenos de amor unos con los otros. Así como Cristo nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que amarnos unos a los otros. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no ponemos nuestra fe en Dios,
de nada vale. Porque la única fe que nos mueve hacia Cristo es la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y sabemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo y lo reconocemos a Él, dice la palabra de Dios, que la verdadera salvación es que te conozcamos a ti, al Dios verdadero, y a tu Hijo verdadero a quien tú enviaste, a tu Hijo a quien tú enviaste. Esa es la salvación para cada cristiano. Si creemos, sabemos que Dios enviará a su Hijo, y que un día vendrá a buscar su pueblo de nuevo. Y eso va a ser para bendición para cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados. No permita que nuestra fe mengue. Tiene que crecer. No sea conformista con lo que usted es. Todo cristiano que es conformista no va para ningún lado. Usted tiene que cada día ser mejor cristiano, leer más la Biblia, depender más de Dios, buscar más de Dios, para que no sea confundido con los que estaban en Gálatas y fueron engañados por una simple visita. Nosotros tenemos que estar fortalecidos en la palabra de Dios. En Gálatas 3:3 también Pablo le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es un necio? El necio dice en su corazón: ay Dios, ¿verdad? Pero un necio es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas y posturas equivocadas, demostrando muy poca inteligencia y sabiduría. Se aferra a su propio error y a su propia postura. Aún está equivocada, insiste en eso. Eso es un necio. Entonces vamos a encontrar con personas que tienen ideas contrarias a la Biblia, que van a querer convencernos nosotros para seguir otra doctrina, otra enseñanza falsa, y nosotros tenemos que estar preparados para no ser confundidos. Aquí no se trata del Espíritu Santo, sino de la ley y la carne, este versículo. Pablo le dice: tan necio, por la palabra ponerle tonto, soy como para tratar de llevar a completa perfección con la carne lo que comenzaste con el Espíritu. Tú comenzaste con el Espíritu para perfeccionar o arreglar tu carne. Ahora tú quieres comenzar la carne para arreglar lo espiritual. Tan necio soy. Y eso no puede ser posible. Pablo le habla a la iglesia de Gálatas con la esperanza de que esta situación que ellos tienen se puede resolver. Él estaba preocupado. Dice: no hay problema. Podemos resolver el problema. Porque lo que ustedes comenzaron en el Espíritu, tienen que terminar en el Espíritu. Porque tengo que discernirlo espiritualmente, pero no pueden arreglar lo que comenzaron en el Espíritu, arreglarlo a través de la carne. Y eso es lo que pasa con la ley. Pablo le dice que tenemos que poner su mirada completamente en Cristo. En Gálatas 3:11 dice que todo aquel que está bajo la ley, ninguno es justificado para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Solamente a través de la fe en Cristo somos justificados. Porque la ley nos vivifica, la ley nos santifica. La ley no nos lleva a la presencia de Dios. La ley más bien nos condena y nos enseña los pecadores que somos. La ley nos hizo para salvación, pero la promesa de la fe fue para salvación. Y eso tenemos que entender. La fe mueve montaña. Dice en Habacuc, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Todo aquel que realmente no tiene un alma recta delante de Dios se enorgullece. Se cree el gallo de la gallina en el patio, el único gallo que hay. Y a veces dice la palabra también que el conocimiento envanece. Mucha gente se envanece en conocimientos que no son espirituales, porque no tienen el Espíritu de Dios y no pueden discernir claramente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espiritual y hay que discernir la espiritual, llevando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es que hay muchas personas que llevan un evangelio diferente, porque ellos creen literalmente lo que ellos creen, pero en la carne, no en el Espíritu, porque no tienen el Espíritu de Dios. Es decir, que la ley solo nos condena porque es imposible que un ser humano la pueda cumplir. No hay ser humano que cumpla la ley.
todos los pactos de Dios están vigentes. El pacto de Dios que hizo con Adán y Eva era el pacto de las obras. Después tenemos el pacto que hizo de la promesa por medio de la fe con Abraham. Después vemos los pactos que hizo más adelante con la ley mosaica. Y vemos también cómo Dios hizo el pacto de Jesucristo para llevarnos a Cristo. Pero todos los pactos de Dios están vigentes. Todos los cristianos tenemos esos pactos. Tenemos que es una norma de vida de nosotros agradar a Dios. Tenemos que obedecerle, amarle con todo nuestro corazón, amarle al prójimo como nosotros mismos. Tenemos que tener los pactos de Dios presentes en nuestra vida. Pero lo único que salva es la fe, el pacto de la fe a través de Cristo, la simiente de Abraham. Y eso es lo más importante. Gálatas 3:4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí vemos que el pueblo de Gálatas, anteriormente, para venir a Cristo, ellos eran idólatras y seguían a dioses paganos y vivían de una manera alejados de Dios, adorando dioses que por naturaleza no eran dioses. Y ahora que Pablo tuvo que sufrir y padecer por ello para predicar un verdadero evangelio y tuvo que quedarse por un tiempo allá predicándole la verdad, no era fácil para Pablo trabajar con ellos. Dice Pablo, bueno, será en vano. Yo he trabajado con ustedes y he padecido tanto por ustedes y he sufrido tanto por ustedes. ¿Será en vano? Le quiero decir a los que trabajan en la obra del Señor Jesucristo que nada de lo que usted haga para el Señor es en vano. Y que Dios no es deudor de nadie. Y que Dios, así como da la salida también, da el problema pero da la salida. Y Dios también capacita al obrero fiel a defender verdaderamente el evangelio. Y va a bendecir su pueblo. Y no va a permitir que sus ovejas se aparten de él. Así que vamos a luchar en una iglesia donde pueden venir personas a perturbar a los hermanos con diferentes evangelios. Ustedes saben que hay gente predicando por ahí, se le meten a la casa y se sientan en la casa de ellos. Y ellos se lo permiten. Cuando vienen a ver, le predican un evangelio diferente. Y dice que si me ven un evangelio diferente, que le cerremos la puerta. No, siga caminando. Que yo soy de Cristo. Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor. Él fue que vino aquí a la tierra, se despojó de toda su gloria y se humilló a muerte de cruz y se despojó de ser igual a Dios, semejante a Dios, y se humilló porque se hizo hombre. Él dejó toda su riqueza, toda su gloria por nosotros, por amor a nosotros. También nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo. Tenemos que dejar de ser nosotros mismos, el yo de nosotros. Tenemos que sacarlo de nosotros y vivir para Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tenemos que dejar de vivir para nosotros para vivir para Cristo. Porque nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y por Cristo fuimos enseñados. Y a través de Cristo hemos llegado a la fe cristiana. Y a través de Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cristo es el todo cristiano. Estamos completos en Cristo. Fuera de Cristo yo no quiero nada. Cristo es mi antorcha, mi baluarte. Cristo es el que nos arregla nuestro camino. Dios es el que nos da la fortaleza en los momentos difíciles que podemos estar pasando, tanto familiar, espiritual, económico, en todas las áreas. Así que no hemos trabajado en vano ni piensen que trabajando en vano. Sigan trabajando, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades de la tiniebla de este mundo, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestiales. Yo quiero animar a mis hermanos a que permanezcan firmes en Cristo. Gozoso siempre, dice el Señor. Si usted no está gozoso en todo, usted no agrada a Dios. Tenemos que estar gozosos. Y todo obra para bien, para los que aman al Señor. Y a través de la iglesia de Gálatas podemos coger esa experiencia para que a nosotros no nos pase.
no se vuelva a repetir. Y estar siempre pendiente a nuestros hermanos débiles en la fe, para que ellos no contristen el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y no le den placer a Satanás. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Apoyen su iglesia, apoyen a este hermano que viene aquí, apoyen a Loro, apoyen a nuestro hermano aquí, Narciso. Apóyense ustedes mismos. Somos un cuerpo, tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Y todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Cuando el cuerpo se aleja, se enfría. Y no podemos confiar. Tenemos que venir todos conmigo. Porque es un compromiso espiritual que tenemos con Dios. Y dice el Señor Jesús que el que no es capaz de dejar padre o madre o hijo o hija en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos que demostrar que somos dignos de Cristo. Tenemos que demostrar que lo amamos de verdad en espíritu y en verdad. Y Dios quiere verdaderos adoradores que lo vengan a adorar en toda la actividad de la iglesia. No se alejen de Dios, porque como se alejan de Dios se acercan al mundo. Y el mundo es uno de nuestros enemigos junto a la carne y a Satanás. Tenemos que estar cerca de Cristo. Cada vez que ustedes vienen a la iglesia, es como un carro que usted le llena en el tanque hoy. Domingo, usted sale por ahí, el sábado, ¿qué está pasando? El carro te reserva, necesita que le llenemos el tanque. También nosotros necesitamos el alimento espiritual, así como cenamos, comemos, desayunamos. Necesitamos la palabra de Dios para permanecer firme y no ser confundido por la hueste de este mundo. También dice en Gálatas 5:3-5, aquel pues que os suministra el Espíritu y esa maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír por fe. Que el Dios que le provee o le proveyó abundantemente el Espíritu Santo y realizó en ellos poderes, es decir, milagros, que se manifestaban con un poder sobrenatural. Ustedes saben que Pablo y Bernabé estuvieron en Iconio, que es una provincia romana de Galacia, y Pablo estaba ahí predicando la palabra de Dios, y mucha gente se convirtieron y otros se opusieron, tuvieron que quedarse mucho tiempo a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre Satanás tiene su remanente, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos un remanente, nosotros somos remanentes de Dios, pero Satanás también tiene un remanente que quiere perturbar, confundir la palabra de Dios. Dice también que el Espíritu que fue manifestado abundantemente por medio de instrumentos sumisos a la voluntad de Dios es por medio de la fe. Usted sabe que Pablo hizo muchas señales, predicó la palabra y Dios estaba con Pablo en todo momento. Eso lo podemos ver aquí en la palabra de Dios. Dice que Pablo en Hechos 14:1 aconteció que en Iconio, que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiado en el Señor, en el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y milagros. Quiere decir que Dios a los que son fieles, Dios los ayuda en todo y no hace pasar vergüenza. Nosotros no pasaremos vergüenza. Dios no permite que sus siervos pasen vergüenza. La palabra de Dios nos sostiene. Dice que hablaban con denuedo, hablaban con confianza, estaban en el Espíritu y Dios les suministraba sabiduría. Dios los fortalecía y permanecieron por largo tiempo para que los que se convirtieron no volvieran atrás. Dice que permanecieron por mucho tiempo ahí. No lo dejaron solo, no lo abandonaron. Y tenemos que irnos por ver que hay un problema aquí. Si nos vamos a recién convertidos, van a tener problemas. ¿Y qué hizo Pablo? Y Bernabé se quedaron ahí. En Gálatas
13 dice: así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que todo aquel que quiere justificarse ante Dios, que quiere agradar a Dios y está bajo la ley, está bajo maldición. Porque bajo la ley no se hizo para ser justificado ni para ser salvo, solamente lo que estamos en la palabra de Dios. Y tenemos que entender que el que no permanece en todo lo que dice la ley, hasta en una coma, si nosotros no violamos uno de los 10 mandamientos, ya fallamos. Es imposible humanamente poder cumplir la ley, porque la ley solamente Dios la puede cumplir, porque Él es santo, santo, santo. Y esa es la ley moral de Dios. Y ahí a través de la ley Él está mostrando justo que Él es a través de la ley. Y mostrándonos nosotros los pecadores que nosotros somos comparados con Él. Porque entonces somos totalmente pecadores. La salvación está basada en la promesa de bendición espiritual del pacto abrahámico, no por la ley. La salvación está basada en la promesa de bendición espiritual del pacto abrahámico, no por la ley. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y eso es muy importante. El pacto de Dios con Abraham fue dado antes de la circuncisión, como le digo ahorita, antes de la ley, antes de que fue muerto por los judíos. Y eso sucedió 400 años después, fue que se dieron la ley. Y hay una parte dice que son 400, otra dice 430. Yo creo que hay una diferencia del nacimiento de Isaac, y esa es la gran diferencia de los 30 años. Eso habría que ir más profundo y explicarlo en otra situación. No quiero complicarle la vida hablando de esa parte. Dice que Abraham fue justificado. Abraham no fue justificado, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura que creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Nosotros podemos justificarnos por lo que nosotros hacemos, porque yo soy bueno, ayudo a los vecinos, voy siempre a la iglesia, a todas las actividades yo estoy ahí, y cree que eso nos puede llevar a Cristo. Que tenemos derecho a que nos abran la puerta en la presencia de Dios. Y la Biblia dice: si tú no vives como cristiano, tú no entrarás nunca al reino de Dios. Y un verdadero cristiano está siempre, en todo momento, agradando a Dios. Está orando siempre si se saca, dependiendo siempre del Espíritu Santo, orando por su vecino, por su esposo, por sus hijos, por su compañero de trabajo, por todo el mundo. Y también tenemos que predicar, evangelizar la palabra de Dios. No podemos estar conformes con lo que nosotros somos. Tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Porque a través de predicar la palabra de Dios, la gente, pero oír la palabra de Dios, sé que viene la fe. Y la gente se convierte. Y háblenlo a su vecino, no pierda tiempo. Vecino, tómese un café para acá. Y aproveche la hora de la palabra. Tráigalo, invítelo, enamórelo, para que venga a buscar de Cristo. Y dice que por un alma que se salve aquí en la tierra, dice que están de fiesta los ángeles allá en el cielo. Y más nosotros, si alguien pasa al frente y hoy se convierte también, recibe a Cristo como Señor y Salvador, que es lo más importante. También vemos que ahora, en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas que a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Es decir, cuando Dios habló en Génesis 3:15, habló que iba a mandar, ¿verdad? La promesa estaba ahí porque ahí está la pequeña Biblia.
Génesis 3:15. Y vemos también cuando él habló con Abraham, y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Bendeciré al que te bendiga, y al que te maldiga los maldiciré, pero en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Y gracias a esa promesa estamos nosotros escuchando el Evangelio. Gracias a la promesa nosotros los gentiles somos salvos. Y gracias a que Dios cumple su promesa, porque son ciertas y verdaderas, la promesa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Hoy estamos aquí recibiendo la palabra de Dios y creyendo en Jesucristo, creyendo en su obra, creyendo en su muerte, creyendo en su resurrección. Porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Ha padecido, ha sufrido, ha pasado hambre, ha llorado, se ha humillado. Él no tenía no tenía un hogar donde apoyar su cabeza, dice. No tenía una sola penura. Se conformaba con una comida. Cristo vino a padecer por nosotros. ¿Y qué nosotros hacemos con Cristo? Le hemos entregado la vida a Cristo. Hemos decidido: Cristo, yo quiero cambiar mi vida. No te estoy sirviendo como tú te lo mereces. No te estoy amando como debo de amarte. No te obedezco como debo de obedecerte. Vemos aquí que la promesa no es por la ley. La promesa fue la promesa que le dieron a Abraham. Esa promesa que vivifica, que da vida, que cambia al hombre, que transforma al hombre, que nos ayuda a vivir en paz nosotros mismos porque sabemos para dónde vamos. Ahora tenemos que vivir como si mañana fuera nuestro último día y tenemos que poner en manos de Dios para que Él haga la obra en nosotros. Pero la fe mueve montaña. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pídale a Dios que le dé cada día más fortaleza espiritual, que lo ayude a leer más la palabra, a orar cada día más y a depender cada día más de Él. La iglesia necesita fortaleza espiritual. Espero que en el nombre de Jesús ustedes hayan recibido la palabra. Hasta aquí hemos llegado. Me tomé 40 minutos, no quiero pasarme del tiempo. Y espero que le haya sido de ayuda espiritual a cada uno de nosotros, ustedes. Ahora, si uno de ustedes quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, o quizá no tiene la fe que usted piensa que debe de tener, necesita que Dios le dé esa fortaleza, quiere que ore por ustedes, por alguien que quiera decir: yo necesito un poquito más de fe, yo necesito amar a Dios más, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Yo quiero vivir una vida consagrada para Cristo. Yo quiero no pensar tanto en mí, sino vivir para Cristo. Y a través del Espíritu Santo solamente podemos lograr eso. Solo no lo podemos hacer porque el Señor Jesucristo dice: esto no es con fuerza, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con mi espíritu. Si no nos ponemos la mano del Espíritu Santo de Dios, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y Dios dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que podamos llamarle Padre, Papito. Y yo quiero que ustedes reciban ese Espíritu, que puedan decir confiadamente y ante su presencia confiadamente, hacia su trono de gracia y de Padre: aquí está tu Hijo. Padre, yo te amo. Padre, yo quiero serte fiel. Padre, yo quiero obedecerte. Padre, ayúdame a vivir una vida santa en toda mi manera de vivir. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser mejor cristiano. Ayúdame a vivir una vida consagrada. Apártame del mundo y de la cosa del mundo. No me ayude a entretenerme con la televisión. No me ayude a entretenerme con las novelas. Ayúdame a buscar más de ti. Porque a donde quiera que usted vaya, hay un problema de inmoralidad en la televisión. Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Acérquese más a Cristo y aléjese más de las cosas del mundo. Que el Señor lo bendiga. Amén.